Muy buenas tardes, muy bienvenidos al ESARC. Soy Ángela Siqueiro, soy coordinadora de la maestría en Arquitectura, Medio Ambiente y Energía. Y tenemos el privilegio y el gusto de tener en casa al doctor Josué Díaz Vázquez. Y recurrimos a él por esta maestría y la ESARC desde siempre han estado insistiendo y preocupados por ser congruentes con el medio ambiente y con la ecología, lo que nos demanda. Sin embargo, de alguna manera, estas últimas décadas, la urgencia se ha vuelto mayor, como vamos a decir, una serie de factores que nos urgen a replantear y a asumir con mucha responsabilidad esta tarea del hábitat que promovemos y que construimos y que necesitamos estar actualizados y necesitamos también asumir con mucha mayor diligencia las acciones que la sostenibilidad, la sustentabilidad nos invitan a hacerlo, pero ya no con así voluntariamente, sino con realmente responsabilidad de todos, no solo los urbanistas o no solo los arquitectos o los biólogos, sino que esta tarea sea común, que sea colectiva. Entonces, agradecemos muchísimo la visión crítica de Josué, que con esta charla, bueno, creo que a todos nos llamará a asumir que nos toca volver a plantear y a hacer. Se los presento, aunque yo sé que es muy conocido. El doctor Josué Díaz Vázquez es biólogo por la Universidad Autónoma de Baja California, egresado de la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental por la UDG. Cuenta con especialización en servicios ecosistémicos de las áreas verdes urbanas. Tiene también un doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la UDG. Actualmente es director general de Protección y Gestión Ambiental en la CEMADET. Anteriormente dirigió en el IMPLAN, en el IMEPLAN, pero el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana, enfocado en proyectos de planeación urbana y sustentabilidad. Fue también director general de Ordenamiento Territorial en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la CEMADE, supervisando instrumentos normativos territoriales, liderando proyectos de integración de instrumentos de ordenamientos ecológicos y de desarrollo urbano. Es profesor en el ITESO en temas urbano-ambientales y experto en planeación territorial. Es cofundador de una empresa local dedicada a soluciones tecnológicas en ámbitos ambientales, urbanos y agrícolas para mejorar la toma de decisiones. Y realmente quisiéramos que él supiera que lo hemos seguido por todas estas gestiones y por todas estos proyectos en los que él ha estado involucrado, y le agradecemos enormemente que nos brinde esta charla o esta, como dije ahorita, una buena zarandeada que todos necesitamos. Gracias, Josué. Gracias. Eh, Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todas, a todos. Eh, para mí, el placer es mío de estar aquí. Perfecto. Con ustedes. Creo que sí, ¿no? No, sí. Bueno, si no, ahí me le va avanzando. Ya está. Mm, Bueno, no importa. Ahorita vamos a solucionar eso. Este, digo,
a mí me encanta venir a platicar estos espacios porque en realidad, más que dar una cátedra académica, lo único que voy a hacer es platicarles a ustedes lo que he aprendido y he experimentado a lo largo de estos años en temas de desarrollo urbano, de urbanismo, de ordenamiento territorial, de ecotecnias, y para mí es una autocrítica de lo que he estado aprendiendo en el camino. Y entonces voy a empezar con esta imagen. Ahora sí, ya quiso. Eso. Muy bien. Con esta imagen, que es la imagen que utilizamos para promover esta plática, y está hecha con alevosía y ventaja. Y es que yo no la hice. La hizo ChatGPT. Sí. El título yo no lo hice y está bonito, ¿no? ¿Les gusta el título? Es un título que llama la atención. Yo no lo hice. Lo hizo el chato, como le dicen mis hijas. Sí, el chato se encargó de hacer ese título. Con todo y que me ayudaron a ponerle un titulito al final que es interesante, que tiene que ver con las acciones. Pero ¿por qué empiezo con esto? Porque tenemos un reto muy importante hacia adelante en temas de educación, en tema de currícula, en tema de cómo transmitimos el conocimiento, para qué transmitimos el conocimiento, a quién se lo transmitimos y para qué nos va a servir. Es esta plática. ¿Qué es esta plática? ¿Qué vienen a escuchar aquí? Es una autocrítica. ¿Por qué autocrítica? Porque a través del tiempo me he dado cuenta y me he autocriticado de mis conocimientos o de mis posturas ante temas como sustentabilidad, ciudad, territorio, política pública, proyectos sustentables. Y entonces a partir de eso he ido reflexionando y decir qué está pasando y por qué, si el término de sustentabilidad lleva 50, 100 años en el mercado, no hemos tenido el efecto correspondiente. Entonces es una invitación a esa reflexión. Es una opinión a partir de la experiencia, ¿sí? Una interpretación a partir de datos científicos, pero que lo que busca es este cuestionamiento, esta reflexión de lo que día a día todos los especialistas en este tema estamos viviendo. Una apertura al conocimiento y al diálogo, una crítica positiva. Entonces espero que nadie se me ofenda cuando empiece a ser un poco más crítico al respecto y piensen que me estoy criticando a mí mismo. ¿Salen? ¿Qué no es esta plática? Esta plática no tiene propuestas definitivas. No hay propuestas definitivas. Si las tuviéramos, no estaríamos sentados aquí platicando. No hay verdades absolutas. Son verdades que vamos construyendo dependiendo de la información que vamos obteniendo del territorio o del contexto en el que estamos. No es una postura política, ideológica, nada de eso, ni religiosa tampoco, aunque de pronto lo pareciera. Y tampoco es una crítica destructiva. Lo que busco es que a partir de la autocrítica podamos reflexionar y proponer cosas interesantes, cosas prácticas. Y todo esto nació porque Ángela y yo tuvimos una plática muy interesante un día por este cuestionamiento de qué está pasando, por qué las currículas se están vaciando, por qué no hay un interés. Y entonces empezamos a reflexionar varias cosas al respecto que llevaron a reflexiones mucho más profundas que voy a acabar discutiendo más adelante. Pero empecemos con la reflexión primaria, que era ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos alumnos? ¿Por qué no tenemos alumnas en ciertos niveles de preparación? Y se podría esto simplificar, yo creo que con 4 cosas muy sencillas que podrían ser la solución o bueno, la explicación más sencilla. Y que sería pues tenemos programas educativos poco prácticos. ¿Y a qué me refiero con pocos prácticos? No tiene que ver con la práctica del aprendizaje, sino
¿Qué voy a hacer con ese conocimiento que estoy adquiriendo en el aula? ¿Para qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Es por gusto? ¿Es por necesidad? ¿Sí? ¿O es por superación personal y académica y profesional? Entonces ahí podemos soltar una serie de preguntas importantes que se podrían responder a lo largo del tiempo. Luego otra que es la más fácil también, dice, no, falta promoción, falta buenos mercadólogos, falta buena comunicación, no está llegando al objetivo. Eso también podría explicarlo. Una sobreoferta. Esta es la que más me gusta y es la que vamos a empezar a platicar porque no tiene que ver con la oferta, tiene que ver con el mal uso que se le está dando a la palabra sustentabilidad. Y vamos a hablar de eso. Y la falta de alcance de desarrollo profesional. No sé, creo que muchos pensamos en el futuro, pensamos en qué voy a trabajar, en qué me voy a desarrollar, voy a ganar dinero, qué tanto dinero voy a ganar, voy a viajar, voy a poder poner una empresa, voy a trabajar para una empresa, voy a tener influencia, no influencia. Todos los que trabajamos en temas de sustentabilidad tenemos que hacernos a la idea que la cartera va a estar vacía. O sea, o sea, es poco, muy poco la persona que puede tener un usufructo real, ¿sí? Convertirse en un Elon Musk, ¿sí? De la sustentabilidad, ¿sí? Pues no, eso no va a pasar. Entonces, hay que afrontar esas realidades. Y aquí tenemos un montón de oferta. Hablemos de la oferta, ¿sí? Y entonces, nada más poniéndole ahí al buscador, oye, qué posgrados tengo, ¿sí? En temas de sustentabilidad en el área metropolitana de Guadalajara, pues nos aparece todo esto. La Universidad de Guadalajara tiene sus programas con beca CONACYT, muy interesante, ¿sí? Hablamos de sustentabilidad en todo el programa, es importante. El TEC no se queda atrás, desde maestrías hasta diplomados en sustentabilidad urbana. El ITESO, con su maestría en espacio público sustentable, maestrías en gestión ambiental, el La Ibero con su maestría en proyectos para el desarrollo urbano, que su programa está lleno de alcances o temas de sustentabilidad, y algunos externos que vamos a encontrar. Y eso es nada más en una buscadita, en un ratito y en el área metropolitana de Guadalajara. Ya no hablemos de los programas externos o los programas internacionales. O, por ejemplo, el mayor enemigo de todos los de sustentabilidad, que son las redes sociales. Y ahora resulta que cualquier persona puede ser un experto en sustentabilidad porque hace videos de YouTube y te da formas, cómo debes de construir, cómo debes de planear, qué es un proyecto sustentable y todo lo encuentras en tutoriales de YouTube, que aparte se suma a toda esta oferta que ya tenemos. Y entonces, analizando esta parte de la oferta, la demanda de cuánta gente viene, cuánta gente se puede inscribir, porque hay aulas vacías, creo que pasé a otro nivel de reflexión y tenía que ver con la sustentabilidad y la ciudad. Y pareciera en todos estos programas que sustentabilidad y ciudad es lo mismo. Sustentabilidad y ciudad es posible. Sustentabilidad y ciudad es algo que podemos alcanzar. Y lo que voy a platicarles a continuación va a ser elementos para cuestionar eso. Es decir, si realmente podemos hablar de ciudades sustentables, cuando desde un punto de vista muy personal, sustentabilidad y ciudad son como el agua y el aceite. Es como tratar de alcanzar un conejo en una carrera de potros, en donde vamos a toda velocidad, pero nunca vamos a alcanzar el conejo. ¿Sí? Y esto es porque nos han vendido esto, que es hermoso. ¿Qué programa? ¿Qué proyecto?
¿sí? Que hable de sustentabilidad, no habla de esto. Objetivos de desarrollo sustentable, padrísimos. Y cuando estás haciendo un programa educativo, un proyecto, una política pública, lo primero que haces es tratar de alinearlo a estos 17 objetivos. Y no importa que se alineen o no, los calzamos así. Y de pronto dices, voy a construir una comunidad ecológica en la ciudad, ¿sí? Y entonces empiezas, le pega a la pobreza, le pega al hambre, a la salud, a la educación, igualdad, y ahora resulta que ese proyectito le pega a todos los objetivos, ¿sí? Agarramos y decimos, sí, sí, y los queremos encasillar. Y entonces dice, ya estamos cumpliendo con la sustentabilidad. Somos un proyecto sustentable. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esos proyectos sustentables. Y no bastando eso, tenemos otro montón de ejemplos, porque no es ni el último, ni será el último, ¿sí? Intento internacional por marcar lo que debe de ser una ciudad sustentable. Y entonces, pero tenemos la guía para ciudades más saludables del CAF, muy interesante. Tenemos la nueva agenda urbana con otra batería de criterios para decir qué es sustentable y qué no es sustentable en una ciudad. Todo el ejercicio que se hizo con ciudades saludables o índices de ciudades prósperas, ¿sí? Ahí tenemos material que nos puede servir para discutir horas relacionado a si cumple o no cumple con algunos criterios. Y entonces, lo que buscamos o lo que tratamos de enseñar es llegar a esto, ¿sí? A usar un montón de herramientas que nos permitan medir qué tan sustentables o no somos. ¿Qué tan sustentable es mi producto que vendo? ¿Qué tan sustentable es la vivienda que estoy promocionando? ¿Qué tan sustentable es la universidad en donde estoy tomando clases? ¿Qué tan sustentable es la política pública del gobierno del estado, de la federación, del municipio? Y inventamos un montón de sellos, y seguro ustedes los conocen, esos sellos. Sí, el famoso LEED para nuestros edificios. Maravilloso. BREEAM, verde. Y luego inventamos subcategorías de cumplimiento. No bastando eso, podemos meter otro montón de certificados que tiene que ver con ISO, que si es socialmente responsable, que si es humanamente responsable con los animales. Bueno, tenemos sellos para todo. Sellos para todo y de todos tipos. Y aparte le podemos agregar sellos a nuestros productos, que si la chapa tiene el consentimiento europeo, que si la chapa es biodegradable, que si la ventana no sé qué. Y entonces, aparte de eso, le llenamos de sellos. Y eso es lo que aprendemos en cualquiera de los programas educativos. Eso es lo que aprendemos. Indicadores, formas de hacer las cosas, a metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿sí? ¿A qué distancia tiene que estar un centro de salud? ¿Hay empleo? ¿No hay empleo? Todo eso se plantea en el esquema de ciudad, se plantea en ciertos proyectos, en ciertos productos, y entonces ya tenemos un sello que dice mi producto es sustentable. Y entonces ya estamos contentos, ¿no? Ya cumplimos. Estamos ayudando al planeta. ¿Y por qué seguimos igual o peor que hace 20, 30 años, cuando se empezaron a inventar estos? Insisto, es una autocrítica, porque yo los promocionaba, yo sé cómo certificarme en varios de esos, yo los promovía. Bueno, mi maestría tiene que ver con ciudades sustentables, mi doctorado tiene que ver con ciudades sustentables, ¿sí? Y así lo mantuve hasta que empecé a cuestionar qué está pasando. Algo no está funcionando. El objetivo es queremos una ciudad bonita, queremos una ciudad limpia, una ciudad sustentable. Y entonces diseñamos el imaginario de lo que debe de ser una ciudad. Esto es una exageración, por supuesto, porque hay muchos modelos de ciudad, pero es una exageración. Y entonces nos hacemos expertos en hacer renders.
nos hacemos expertos en hacer sketches y los vendemos maravilloso. Y a mi oficina han llegado renders maravillosos, que dices, wow, eso es primer mundo. Pero la realidad es otra. Esa es nuestra ciudad. Lo otro no es nuestra ciudad. Eso es nuestra ciudad. Todas imágenes del área metropolitana de Guadalajara. Aquí cerquitas. No se tienen que ir lejos. Aquí cerquitas. Y me encanta esta foto de aquí. Ay, hijo mano, no pinta. La niña jugando en la basura con un letrero arriba que dice, ley que garantice. Leyes que garantice. Es una imagen poderosa. Es un reflejo de la realidad. Niños jugando en motes de basura al lado de las llantas. No tienen un espacio público. Ya no digamos digno. No hay espacio público. No existe. Y el mayor anhelo de estos niños es tener un teléfono para llamarle a la policía porque están golpeando a su hermano, porque están violando a su hermano. Ese es el mayor anhelo. Y nosotros planeamos con unos renders increíbles. ¿Sí? Viviendo entre la basura, casas abandonadas. Ejemplos tenemos muchísimos. Pero este me encanta. Y es este espacio público que tenemos aquí. Esa foto no sale muy bien, pero esos jóvenes que estaban ahí estaban drogándose bien rico. Decía, invítenme un poquito, por favor, porque ya me estaba asustando. Espacio público abandonado. Unos juegos, bancas y todo que nadie puede utilizar. Financiados por Cedesol en su momento. Programa público de espacio público. ¿Sí? Somos sustentables. Estamos promoviendo la sustentabilidad. De nada sirve planear si no pensamos en la gente que habita ahí o alrededor. Este ejemplo me gusta porque en realidad la única foto en donde ves personas tú es en el render. En el resto, la ciudad imaginaria no tiene personas. Y entonces, si no es para las personas la ciudad, entonces ¿para quién es? ¿Para qué tenemos las ciudades? Si no es para la gente. Y entonces aquí viene una discusión que quiero que abran sus mentes, ¿sí? Un poco y digan, ¿por qué demonios estamos hablando de sustentabilidad urbana? Cuando la realidad nos dice otra cosa. Y esas imágenes que vieron aplican para muchas ciudades, no nomás para México. Hace poco fuimos a San Diego. El centro de San Diego es hogar de todos los indigentes de California. Ciudad primermundista. Los edificios más altos, el poder de California en los edificios corporativos y la ciudad abajo hecha un asco. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la sustentabilidad? Y entonces los invito a platicar un poco mejor y hablar de disminución de la huella ecológica. Es un término mucho más amigable. Esa huella puede tener el apellido que ustedes quieran. Disminución de la huella ecológica, la huella hídrica, disminución de la huella de desigualdad social, disminución de la huella de, ¿cómo se dice? Discriminación. Y entonces ya podemos hablar de lo que quieran. Pero la ciudad deja, imprenta en el espacio, en el territorio, una huella que no es fácil de cambiar. Y entonces me gustaría platicarles un poco de la primera vez que yo empecé a dudar de mi fe en la sustentabilidad y las ciudades. Y fue cuando leí el artículo. Este artículo lo escribió Mattis Wackernench, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Y lo escribió en 1996. Él fue el creador del Ecological Footprint. Y entonces es esta fundación que busca
calcular la huella, ¿sí?, ecológica de varias cosas, incluyendo de las ciudades. Es un articulito muy bonito, lo pueden descargar en internet, tiene 4 paginitas, muy sencillo, pero que fue la primera vez, y seguro no es el único, ni será el primero, pero fue la primera vez que a mí se me abrió un poco la mente, decir, ciudades sustentables, y él pone varios ejemplos y empieza a trabajar con ellos. Pero empieza con un análisis de que el desarrollo de la sustentabilidad empieza con el reconocimiento de nuestra dependencia en la naturaleza. Y a todas y a todos se nos olvida eso. Y estoy seguro de ello. ¿Sí? Dependemos 100% de la naturaleza, para bien o para mal. Y se nos olvida eso, porque hemos construido castillos que se supone que nos mantienen seguros. ¿Sí? Nos permiten desarrollarnos. Esos castillos son las ciudades. Y vamos a hablar un poco de ello. Otra cosa importantísima, y eso aplica mucho en estos tiempos y aplica mucho en educación y en proyectos y en cómo vivimos la vida cotidiana en las ciudades y en el campo también, ¿sí? Y hay una gran diferencia en el saber qué debo hacer y el hacerlo. Una gran diferencia, es enorme. Todo el mundo sabemos qué debemos hacer. Todo el mundo sabe que tiene que cuidar el agua, sí, pero no lo haces. Todo el mundo sabe que cruzar la avenida por la mitad de la avenida y no por el crucero es un peligro, no me importa, lo hago. Tengo un paso peatonal que es para los peatones, pero me cruzo por abajo porque es más fácil. Y entonces esa contradicción entre lo que se debe hacer y lo que hacemos es lo que hace que la sustentabilidad sea tan complicada, porque implica cambios de hábito. Las estrategias, planes públicos sin la motivación popular no tiene éxito. Lo vimos en el parque de Cedesol. Una política pública muy agresiva de espacio público, pero sin capital social. Está destinada al fracaso. Está destinada al abandono. Entonces necesitamos de la gente. Las políticas públicas que se hacen desde el escritorio están destinadas al fracaso. Necesitamos mover la información, mover con la gente, ¿sí? Planear con la gente. Aunque a veces a la gente hay que decirle que no. Sí, porque no es cierto que toda la gente es sabia. Aquí no habemos sabios en este planeta. Todos cometemos un montón de errores y todos malinterpretamos lo que para nosotros es una verdad. Y entonces en sustentabilidad es el mejor ejemplo. Y les puedo poner un ejemplo importantísimo, muy interesante sobre este. Y estamos en la consulta pública de los ordenamientos ecológicos regionales de Costa Alegre y nos tocó visitar a varias comunidades y nos tocó ir a un ejido. Y llegamos al ejido, un ejido grande, y bueno, Josué se empieza a aventar su rollo, ¿no? De la sustentabilidad y del territorio, y podemos promover la actividad económica, perfecto, ¿sí? Les digo, la única es perder 1 centímetro más de bosques y selvas. La única regla de oro. Lo demás podemos trabajar, negociar, acomodar, pero no se permite desmontar ni 1 centímetro de selva y bosque. Pronto se para el cacique. Y les digo, ¿por qué? Les digo, es su fábrica de agua, es su fábrica de temperatura, es el que los protege de los huracanes, ¿sí? Es el que los va a mantener vivos y les va a permitir seguir cultivando, tener sus vacas, tener su vivienda. Y se para el cacique del ejido y me dice, eso no es cierto. Yo comprobé que si tiro la selva tengo más agua en mi predio. Y sí,
efectivamente, si tiras la selva, va a escurrir más agua y vas a tener más agua en tu predio. El problema es que luego, ¿dónde se va a fabricar esa agua? Ahorita va a escurrir. El año que entra va a escurrir menos y el que sigue menos hasta que deje de escurrir. Y entonces, pero él estaba en su verdad absoluta, decía, es que sale más agua, sale más agua, sale más agua. Y la mitad del ejido se lo compró y la mitad del ejido dijo, sí, nosotros no queremos ordenamiento y queremos tirar la selva porque queremos más pastizales, queremos más agua, queremos más vacas, porque todos tenemos que comer. Y entonces, sí, ahí es cuando aparece este término que llama el autor segregación mental. Y entonces nos hacemos la idea que nosotros como seres humanos no pertenecemos a la naturaleza. No somos parte de la naturaleza, no necesitamos a la naturaleza y como yo vi que sale más agua, pues sale más agua. ¿Sabes? Y eso pasa no nomás en agricultura y ganadería, pasa en la profesión que se les ocurre. Vamos creando historias, vamos creando necesidades que luego nos sirven para entrar en un sistema económico. Y ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Pero la segregación mental es eso. Es que el humano no se ve como parte de la naturaleza. Somos los reyes y amos del planeta. Y podemos decidir y hacer lo que queramos. Pero tenemos conciencia. Entonces, como tenemos conciencia, aplicamos un término importantísimo que es sustentabilidad y lo aplicamos en todos lados. ¿Sale? Y al final, habla del efecto de la rana cocida. Y el efecto de la rana cocida es eso. Cuando tú metes ranas a una cacerola y le prendes al fuego, la rana nunca va a ser consciente de que la temperatura en aumento va a ser peligro para ella. Y eso lo vimos en primaria, cuando también en los experimentos que tú metes la mano, bueno, no sé si lo hicieron, pero yo lo hice, de meter la mano y le aprendía, si no, así de, ay, está muy bien, y de pronto, ay, hijo, mano, ya está calientísimo. En cambio, si meto la mano a algo caliente, luego, mi cuerpo reacciona. Eso está pasando con nuestro pasar por este planeta. Nos preocupamos por los fenómenos importantes, tornados, no hombre, ahí viene el tornado, todos preocupadísimos. Tsunamis, ¿no? Temblores. Esa es la preocupación, esa es la naturaleza que nosotros vemos. Pero hay una naturaleza que no vemos y es la degradación paulatina, constante, que se hace poco a poco en todos los ámbitos, porque pues voy a tirar una basura, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Voy a tirar una pipa llena de excremento al río Santiago, no pasa nada. Nadie me ve, que es una pipa, ¿no? Tengo mi casa, voy a revolver la basura, pues la revuelvo toda, no pasa nada. Sí, ¿por qué? Pues porque el camión la va a revolver también. Entonces es culpa del camión, no es mía. Eso es un poco lo que explica un poco este pasaje. Y es lo que dice que necesitamos un consenso social con la participación de todos, ¿sí? Buscando la comprensión y la acción positiva. Desde mi punto de vista muy personal, comprensión y acción positiva es mucho más poderoso que sustentabilidad. Mucho más. Porque podemos comprender qué está pasando y podemos actuar al respecto. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Me voy a poner un poco más académico, un poquito nada más, y tiene que ver con lo que coincidimos o coincidimos como una ciudad. Y entonces hay varios autores y este diagrama lo utilicé en el doctorado muchas veces para explicar un poco de lo que coincidía yo como una ciudad, ¿sí? Y es un modelo, ¿sí? Una ciudad es un modelo entrópico que necesita de una gran cantidad de materia y energía para funcionar. Y por otro lado tiene un montón de desechos en agua, en residuos, en contaminación del aire,
¿sí? Y dependemos de otras cosas que no están en la ciudad. Y entonces, cuando hablamos de sustentabilidad y que la ciudad debe ser sustentable, como viene acá abajo, que también yo creo que muchos años después entendí el error de ese diagrama de allá abajo, ¿sí? Es que seguimos pensando que la ciudad es un ente aislado, que recibe de muchos lados y que genera lo que tenga que generar. Y no nos importa mientras la ciudad esté bien. Entonces preferimos pelearnos, porque nos peleamos por un incendio en la primavera de 5,000 hectáreas. Y no, hombre, nos echamos unos trenzototes por esos 5,000 hectáreas. ¿Sí? Y resulta que en la costa se perdieron 500,000 hectáreas. Pero nadie vio la costa. Y nos echamos porque es la ciudad le interesa lo que hay en la ciudad. Pero dependemos de la costa porque la costa es la que nos defiende de los embates de la naturaleza. Pero como no lo vemos, no nos interesa, no lo planeamos, entonces hay que planear lo que tenemos cerquita, lo que interesa y lo que convierte a la ciudad este modelo entrópico de energía y materia y personas y sociedad y pensamientos, religiones y todo lo que conlleva esta ciudad. Y entonces yo decía, bueno, es que tenemos que llegar a este modelo de acá abajo y también lo promulgaba mucho, ¿no? Es esta ciudad o esta ecociudad, como le llama el autor, en donde tenemos una ciudad que recircula sus materiales, que recircula sus energías, recircula su materia. Y no fue hasta que empecé a cuestionar eso que dije, en ambos modelos el problema es el mismo. La ciudad es el centro. Y siguen poniendo el modelo en donde este centro depende de todo esto y este centro va a generar a lo mejor menos residuos, pero va a generar algo. Y entonces el modelo es similar. Por eso no pasa nada. Porque nomás lo único que cambiamos fue ponerle este circulito de reciclaje, de energía, y vamos a reciclar todos y vamos a producir más energía limpia y vamos a producir un montón de cosas, pero seguimos pensando en la ciudad como un ente aislado. Entonces, de ahí empecé yo a cuestionarme muchas cosas. Las ciudades no son malas, las ciudades no son malas, tampoco es que todo sea malo. O sea, las ciudades han sido el bastión de la humanidad. Con todo y que es reciente, relativamente reciente, nos ha dado el poder para tomar decisiones sobre todo el planeta. Entonces las ciudades en realidad no son tan malas, ahí producimos cosas muy interesantes. Ahora estaba en una plática en la mañana y un doctor decía, no tenemos que producir ciudades sustentables, necesitamos producir mentes sustentables. Una ciudad, ¿sí? En donde se genera una base social de conocimiento, de gente pensante, de gente que cuestiona, es una sociedad que puede crecer y podría aspirar a una sustentabilidad. Pero mientras eso no pasa, pues seguimos en los modelos normales de ciudad y tenemos muchas formas de explicar. En la ciudad se genera la principal riqueza y me refiero a riqueza no nomás al poder económico, ¿sí? A la riqueza de conocimiento, el arte, la arquitectura, ¿sí? Tenemos ahí las mayores mentes que son las que ven hacia el futuro y nos van a permitir mejorar. Ahí tenemos los centros de educación. Y entonces de pronto también le echamos la culpa a la ciudad como una cosa mala, pero en realidad la pregunta ¿es la ciudad o es la gente que la habita? Son esas preguntas que uno se va haciendo en el camino. Sí, yo planeo la ciudad, tengo una idea de ciudad, pero en realidad no estoy cambiando mentes, estoy cambiando espacios. Y el espacio con el tiempo se vuelve a modificar. Estos datos interesantes que creo que ya todo el mundo conoce. Un montón de gente. Somos muchísima gente y la mayoría de esa gente vivimos en ciudades. Por ejemplo, este dato de aquí, que en realidad creo que ya vamos en 8 millones de habitantes,
Sí, pero por ejemplo, este dato dice, para el 2030, más del 60% de la población vivirá en ciudades. Pues en Jalisco y en Guadalajara ya es una realidad. Vivimos 5 millones de habitantes en la ciudad y somos 8 millones en todo el estado. Ya vivimos en ese 2030. Y la mayoría de ellas sale recortado, no sé por qué, son pobres. Están en la miseria, están en la desesperanza. Y entonces la ciudad es un refugio para muchos, prosperidad para muchos, se implica una segregación y una pobreza y una desesperanza para otros. La pobreza, la verdadera pobreza de este país no está en el campo, está en la ciudad. Y no es hasta que caminas estos barrios en donde no tienes vivienda, no tienes agua, no tienes luz, no tienes suelo, no tienes trabajo, no tienes ni un metro cuadrado para sembrar una zanahoria. Y la única agua que tienes es la que escurre de las colonias de arriba, porque no hay drenaje. Ahí está la verdadera pobreza. Les puedo dar un montón de datos, ¿sí? La contaminación de las ciudades es el que mata más gente en el mundo. Importante, cosas interesantes, ¿sí? La contaminación de la ciudad es el asesino número 1 en el mundo. Y ahí también podemos encontrar un montón de otras enfermedades aparte de la contaminación. Vivimos el COVID y así nos fue. El dengue cada año se encarga de un montón de personas, ¿sí? Y todos son enfermedades relacionadas con la ciudad. Y eso cuesta millones, cuesta millones. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la sustentabilidad en las ciudades? Porque eso le pasa a cualquiera, no nomás a México. Y entonces, la idea es pasar a una comprensión y una acción positiva, porque acción de accionar, accionamos muchas formas, pero una acción positiva es más complicada. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Y desde hace varios años, junto con el exsecretario Sergio Graf, tenemos ¿cómo se podría decir? Esta frase que hemos utilizado en muchos de los instrumentos de planeación, porque efectivamente creemos que no existen problemas ambientales. Lo creemos de a de veras. Tenemos efectos de la actividad económica. Y el gran problema es que nosotros enseñamos, promulgamos y accionamos en función de atender el problema ambiental. El problema ambiental puede ser contaminación del río. Pongamos planeamiento. Sí, está genial. Pero nunca pensamos en no poner empresas que tengan cero descargas. Eso no, es difícil, es más complicado, es más fácil poner una planta de tratamiento. Y entonces, en vez de estar atacando el origen del problema, estamos poniendo soluciones que van a tronar con el tiempo. Una planta de tratamiento es cara de mantener, una planta de tratamiento se descompone, tiene que tener mantenimiento. ¿Quién la mantiene? Y lo peor de todo es que el que contamina no está pagando. Entonces la empresa, la colonia o quien quieran contaminan el agua porque todos le jalamos al baño. Absolutamente todos aquí le jalamos al baño, pero no todos pagamos el costo de la limpieza. Y entonces atendemos, ¿sí? El efecto y no la causa de la problemática. Y así están construidas las ciudades. Y están construidas tapando un agujerito tras otro. Problema de contaminación de agua, plantas de tratamiento. Problemas de energía, pues vamos a poner una hidroeléctrica, termoeléctrica, paneles solares, lo que quieran, ¿no? Necesitamos más energía. Alimentos, no pasa nada.
Somos el gigante agropecuario del estado, del país. Y no nomás nos alimentamos nosotros, alimentamos a la mitad del país. Problemas ambientales no existen, efectos de la actividad económica sí. Y pues es un gráfico, son fotos, todas del estado de Jalisco, todas sacadas de internet. Y tenemos nuestra flamante ciudad, nuestra área metropolitana de Guadalajara, la cual requiere alimento, requiere de servicios ecosistémicos, requiere de agua y requiere de un montón de cosas más. ¿Qué le damos a cambio a nuestro territorio? Bueno, incendios cada año. Nuestro río Santiago. Somos el estado número 1 en incendios forestales. Logramos romper ese récord. Éramos el tercero, ahora somos el número 1. Venga, nos gusta ser los primeros. Tenemos el río más contaminado del país. Maravilloso. Sí. Número 1, la calidad del aire, ni se diga. Sí. Nuestros niveles de calidad del aire son una bronca. Nuestros residuos. Por Dios santo. Bueno, aquí no voy a decir quién, pero hay una persona que está encargada de resolver eso. Sí. Está complicadísimo. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Luego, pues nuestra flamante deforestación. Tenemos que seguir siendo el número 1. El producto número 1 del país. La mayor cantidad de exportación de aguacate después de Michoacán la tenemos nosotros. El símbolo más importante de la mexicanidad lo tenemos en Jalisco. Orgullosos productores de tequila que se venden en todo el mundo. Maravilloso. Todo el mundo sabe quién es Jalisco. Sí, ahí están nuestros efectos. Ganadería. Somos el productor a nivel nacional de carne. Y todo eso en el mismo espacio territorial. Y entonces tenemos deforestación, tenemos contaminación del agua, incendios, más deforestación, pero seguimos buscando el servicio ecosistémico. Y ahí les voy a dejar otra pregunta que seguro en algún momento se hicieron, ¿sí? O en algunos foros han escuchado. Y es, ¿por qué les llamamos servicios ecosistémicos? Porque la naturaleza está a nuestro servicio. Somos los todopoderosos que dominamos este planeta, entonces la naturaleza está a nuestro servicio. Entonces, hay servicios ecosistémicos, hay que proteger los servicios ecosistémicos, porque si no los vamos a perder. Y todavía nos atrevemos a ponerle precio. Bonos de carbono, maravilloso. Vendemos bonos de carbono por todos lados, porque el servicio está a nuestra disposición. Y entonces es esta separación que tenemos con la naturaleza y nos creemos arriba de la naturaleza. De pronto la naturaleza yo creo que se harta y dice, a ver, cabrón, esténse en paz, ¿no? Ahí les va un COVID nomás para que despierten un poquito, ¿no? No es así la onda. Pero tardamos y la Tierra como tiene procesos tan lentos, pues ni cuenta nos estamos dando. Y entonces, viene para mí un análisis, bueno, me gusta mucho. Este es un diagramita que sale de un libro, no sé si lo han leído, seguramente sí, que es Nexus. Y este libro, con todo y que no científicamente tengo muchas dudas de lo que dice ahí, pero pone una gráfica que me gusta mucho. Y esa fábrica tiene que ver con la información. La información que se convierte en verdad, que luego se convierte en sabiduría y poder. Y él le llama la idea ingenua de la información, porque eso pues, suena muy bonito. Dice, sí, claro, necesitamos una sociedad informada. Pero luego va poniendo ejemplos bien interesantes de cómo la información en realidad no te lleva a la sabiduría. La información se puede convertir en verdades a medias, que lo único que generan son cotos de poder que acaban en un problema de sustentabilidad, de equilibrio ecológico. Y el ejemplo más claro, sí, lo tengo con el ejemplo que les di. El ejidatario tenía una información
Esa información era, si yo quito selva, tengo más agua. Y esa información la convirtió en verdad, que logró transmitir, ¿sí? Para generar un coto de poder y decir, nosotros comunidad podemos tirar la selva. Es nuestro derecho. Está bien, pero eso no quiere decir que tengan sabiduría. Y la sabiduría no es igual que poder. Y el poder no es igual de sabiduría. Entonces me gusta este diagrama porque explica mucho de lo que está pasando en estos ambientes de enseñanza, en estos ambientes de promoción económica, de crecimiento económico, de bienestar, de prosperidad. Y entonces nos creamos una verdad a partir de información a medias o errónea. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidos de ellos. Y entonces digo, bueno, vamos a hablar de algunos niveles que tienen que ver con la sustentabilidad de la ciudad o la no sustentabilidad de la ciudad. Y entonces empiezo con uno que es uno de los que yo conozco y manejo mejor, que tiene que ver con la planeación territorial. Y la planeación territorial es muchas cosas, pero también no es muchas cosas. Y lo que sí es un mapa muy bonito. Es un mapa muy bonito que tiene unos colores muy bonitos, brillantes, que nos ayudó a diseñar varios mercadólogos y diseñadores gráficos y entonces nos salieron unos mapas preciosos. Eso sí es. ¿Qué también es? Mapa con políticas de uso de suelo. ¿Qué es el uso de suelo? El uso que nosotros, seres humanos, le vamos a dar a la tierra, a un territorio determinado. Eso es la planeación territorial. Tenemos usos de suelo. Eso sí es. Para eso funciona. Pero tiene una limitante. Y es que el ordenamiento no lo puede todo. Y entonces a los instrumentos de planeación, primera, nadie los conoce. En segunda, cuando los conoces los malinterpretas. Tercera, los malinterpreto y convierto esto, ¿sí?, en una ciudad como la que tenemos. Y es que Guadalajara tiene muchos años planeando la ciudad. Y hemos visto proyectos de planeación padrísimos que quedaron en el cajón de algún servidor público en turno. Y entonces la planeación que no puede resolver los problemas de la ciudad. La planeación es conocimiento. La planeación es información. Pero si no actuamos, no sirve de absolutamente nada. Y entonces tenemos otro tipo de planeación. Cosas importantes antes de saltarme. Este mapa con colores muy bonitos que parece muy sencillo, se crea con una cantidad de información impresionante. O sea, estos colorcitos que vemos y las políticas no se pusieron porque a alguien se le ocurrió, porque alguien tuvo la idea de decir, bueno, pues vamos a mandar protección por acá, vamos conservación por acá, la ciudad va a crecer para acá, porque ahí tengo los terrenos de mi compadre, entonces para que tenga cómo desarrollar. Así no están hechos estos instrumentos. Estos instrumentos tienen una cantidad de información impresionante debajo de ellos. Un instrumento de planeación como el ordenamiento regional del paisaje agavero o el POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, se construyeron con alrededor de 200, 300, 400 capas de información. Anteriormente manejábamos 10 capas de curvas de nivel. Muy bien, sí. Curvas de nivel. La trama urbana, muy bien, ahí está. Sí. Pero luego empezamos a complejizar. Y es no nomás eso, información. Y voy a hablarles nada más de estos 4 ejemplos. Y es el instrumento de planeación tiene capas que tienen a su vez subcapas. Por ejemplo, este de acá, que es el riesgo a inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Información valiosísima. Ahí sabemos dónde hay mayores probabilidades de alto riesgo de inundaciones.
Entonces, si hay una zona con alto riesgo de inundaciones, no puede ser reserva urbana. Y empezamos a recortar. Luego tenemos, ¿sí?, el riesgo de incendios, especialmente en aquellas zonas donde hay un desarrollo sustentable. ¿Sí? ¿Y por qué hago así? Porque resulta que porque ponemos un desarrollo inmobiliario en mitad del bosque, ya es sustentable. Y dista mucho de la realidad. Y entonces esa información es valiosa. Tenemos esta otra información que tiene que ver con la susceptibilidad a inestabilidad de laderas. Es decir, de dónde se va a deslizar. Cuando a un desarrollador se le decía, no puedes ponerte ahí, no es porque uno sea necio, es porque tenemos una zona volcánica, ¿sí?, con actividad volcánica, con suelos de jal, por eso Jalisco, ¿sí?, que vas a tener problemas de deslizamiento. No puede haber vivienda ahí. Pero no, somos necios. Y finalmente, hundimientos. Estamos en una zona que se hunde. Si ustedes o cualquier ciudadano, cualquier persona, desarrollador, cualquier proyecto, sabe leer estos 4 mapas y pretenden desarrollar, comprar algo en la ciudad y en ese punto confluyen las 4, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Es información valiosa que sirve para planear. No vienen todos los instrumentos locales. Y entonces nosotros les enseñamos a los alumnos y les enseñamos hemos dado capacitación a empresas, a desarrolladores, abogados, a un montón de gente. Decimos, este es el siguiente nivel de planeación. Y aquí está el siguiente nivel de planeación y todos sabemos de plan parcial y planes municipales de desarrollo urbano, pero no sabemos lo que implica hacerlos. No sabemos las implicaciones que tiene sacar este instrumento, lo que conllevó sacar este instrumento. Y entonces, aquí viene otra crítica muy importante para la academia. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de consulta pública para el PODMED, yo esperaba de la academia jalisciense un decálogo, observaciones importantísimas, hacia dónde tiene que ir la ciudad, porque somos los pensadores, los que estamos, sí, pensando en la ciudad, en los modelos, en el barrio, en las ciclovías, en las reservas, en lo ecológico. Yo esperaba eso. Y lo que obtengo es, tu instrumento está mal, tienes que cambiar de paradigma. ¿Qué hago con eso? Cambia de paradigma. ¿Cómo puedo cambiar de paradigma cuando tengo una batería de leyes que me dicen qué puedo y qué no puedo poner aquí? Y entonces planeamos, pensamos en la ciudad, pero a través de un conocimiento sesgado. Sabemos todo lo que se tiene que saber de sustentabilidad, pero no tengo ni idea de leyes. Entonces no me importa y yo te pongo lo que debe de tener el instrumento. Con todo y que no lo puedo poner. Porque la batalla no es entre técnicos, la batalla es entre abogados. Y eso se los dije. Podemos estar horas discutiendo de cómo debe de construirse el instrumento, pero la batalla no es entre nosotros. La batalla va a ser en los juzgados. Entonces, eso es algo que se tiene que incorporar. Y entonces empiezo a agarrar estos elementos para pensar la sustentabilidad, pues no es un tema de los sustentalólogos, ¿sí? No es un tema de un biólogo, no es un tema de un arquitecto, un urbanista especialista en sustentabilidad. La sustentabilidad es un tema multidisciplinario que si no logramos hilar eso, de nada me sirve tener todos los conocimientos porque no voy a poder accionar en el futuro. Proyectos sustentables, bajemos un poquito más el nivel, ¿sí? De escala. Y entonces hablemos de proyectos sustentables. Y a todos nos encanta vender proyectos sustentables, ¿no? Y mi proyecto es sustentable y el tuyo es sustentable. ¿Y por qué es sustentable? Ah, pues porque hice un desarrollo inmobiliario padrísimo con 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
con todo y que no sabemos de dónde sacó ese número. Pero vamos a tomarlo por bueno. Y dije, 12 metros cuadrados, maravilloso, ¿sí? Y el gran problema es que cuando tú ves el desarrollo, incluyó las canchas de fútbol. Está padrísimo, sí, áreas verdes, canchas de fútbol, empastadas, los camellones abajo de las líneas de alta tensión, ¿sí? Hasta las huellas de los estacionamientos las incluyen para sacar los metros cuadrados. Y ahora resulta que porque tiene 12 metros cuadrados por habitante ya es sustentable. Oye, que le metí LEDs, que le metí paneles solares, que le metí energía eólica, está padrísimo, pero eso no te convierte en un proyecto sustentable. Y no sé qué pasó, que mi presentación se quedó a medias. Y es una lástima porque traía imágenes interesantísimas. No sé si podemos poner mi computadora, porque algo pasó. Podemos hacer una pausa. Les traigo unas fotos increíbles. Bueno, pues una disculpa porque algo le piqué mal a la presentación ayer y se quedó a medias. Entonces, pero les puedo seguir platicando y es hablar de los proyectos sustentables. Estos proyectos sustentables que nos encanta vender, a los que les ponemos esta etiqueta, que se utilizan como marketing para empresas desarrolladoras, bueno, proyectos económicos, escojan el área que quieran, nos encanta hablar de sustentabilidad y no nomás tiene que ver con con lo urbano, ¿no? Pero hablemos de lo urbano. Y cuando hablamos de proyectos sustentables, pues siempre nos encanta hablar de varios temas. Y uno de esos temas es energía. Y digo, es una lástima porque traía muchas imágenes, pero cuando hablamos de energía, pues siempre pensamos en lo que no queremos y en lo que sí queremos. Y en lo que no queremos, sí, es energía fósil. No queremos energía fósil porque no es renovable, porque es contaminante, porque el petróleo es el demonio. No queremos gas natural porque hacemos agujeros, porque tenemos explosiones, porque para regenerar eso tienen que pasar muchos millones de años. No queremos carbón. Trae unas imágenes increíbles de los bancos de carbón. Sí, las minas de carbón son impresionantes. Si no, búsquenlos. Las minas de carbón es algo sacado de otro planeta. Pareciera que estamos en Marte. Sí, eso es lo que no queremos. Y luego aparece lo que sí queremos, energías renovables. Y entonces hablamos de molinos de viento, turbinas de viento, hablamos de paneles solares porque queremos unos paneles solares impresionantes. Queremos focos ahorradores, focos LED. Queremos cosas como la bioenergía, ¿sí? Producida por la actividad agropecuaria. Queremos biodiesel, que se puso de moda y tener biodiesel porque son renovables. Pero el que sean renovables no quiere decir que sean energías limpias. No quiere decir que sean energías verdes. Y trae unas fotos, pero las pueden encontrar en muchos lados, ¿sí? ¿Han visto los cementerios de paneles solares? Son impresionantes. Tenemos cementerios enormes de paneles solares. En México tenemos solo dos empresas que se dedican al reciclaje de paneles solares, porque es complicado, no es sencillo. El aluminio, como sea, los componentes que trae el panel solar no son fácilmente reciclables en muchos de los casos, especialmente en los paneles solares baratos, los paneles solares que nos duran 5 o 10 años, normalmente procedentes de China, ¿sí?
Y entonces, pues ya no es tan verde ni sustentable. Energía eólica, la cantidad de aceite derramado por las turbinas es impresionante. Dependemos todavía, ¿sí?, de recursos no renovables como el aceite. Y entonces la cantidad de aceite que utilizan proveniente del petróleo es utilizado en las turbinas. Derrames, ¿sí? Turbinas que se caen. Y bueno, la matanza de pájaros es maravillosa. ¿Sí? Si tenemos problemas de pájaros, ponemos un par de molinos y se acabaron los problemas de pájaros. Entonces, pues no es tan limpia la energía. No es tan sustentable. Dependemos de grandes extensiones. Paneles solares, pues está muy bien que tengamos en una vivienda paneles solares, pero eso no es suficiente. La ciudad no puede sobrevivir con unos paneles solares en la vivienda. Necesita grandes cantidades de energía y esas grandes cantidades vienen de granjas enormes de paneles solares. Y si no, podemos ver las imágenes de los campos de paneles solares en China. Montañas y montañas y montañas de selva deforestada para poner paneles. Es energía limpia, es energía renovable. Somos sustentables. ¿Sí? Y entonces la energía se convierte en un gran problema porque sin energía, preguntémosle a España cómo le fue. Con un día sin energía. Un día. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una semana sin energía? ¿Y de dónde viene esa energía? Necesitamos conocimiento, necesitamos conciencia, saber de dónde viene la energía que yo estoy consumiendo. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde viene la energía que estamos consumiendo? Y de aquí, será de Manzanillo, probablemente, ¿no? No sabemos de dónde viene la energía y no nos interesa. Mientras yo pueda prender el foco, me quedo un día sin energía y ahí estoy suplicándole a CFE, ven y conéctame la energía, por favor, porque no puedo vivir sin energía. ¿Dónde está la sustentabilidad? No sabemos de dónde viene, pero necesitamos la energía. Agua. Maravilloso el tema de agua. Pareciera que tenemos una varita mágica y entonces esa varita mágica, que es una cosa plateada o dorada con una perillita, y yo le abro y aparece el líquido mágico, que es el agua. No podemos vivir sin agua, pero todos necesitamos el agua, pero no nos importa de dónde venga mientras esté en mi tubería. Y entonces nos desgastamos tirándole al Ciapa. No, es que el Ciapa es un cochinero y no las tuberías y el agua sale cochina y no importa, porque nos fijamos en el tubo. En la administración pasada tuve una discusión con el anterior gobernador porque estábamos hablando de la estrategia de agua, su famosa estrategia de los 50 años de disponibilidad de agua. Y entonces salieron con el anuncio, es la ciudad va a tener agua dentro de 50 años. Maravilloso, todo el mundo está contento. Sí. Invertimos millones y millones de pesos en tubos para traer agua de los Altos de Jalisco. Desde allá nos traemos el agua. Inversión multimillonaria. Maravilloso. Aseguramos como ciudad el recurso. Y yo le decía, pues sí, señor gobernador, está genial. Los tubos no nos faltan, pero nomás falta que llueva en los Altos. Y eso no lo podemos controlar nosotros. No llueve, los tubos van a estar vacíos. ¿Dónde está la sustentabilidad? Traía un mapita muy bonito que luego se los puedo pasar, que lo pueden encontrar en un documento que es el análisis de agua subterránea del área metropolitana de Guadalajara que publicó el IMEPLAN el año pasado o antepasado. Lo pueden descargar de la página y ahí viene un mapa muy bonito que es de dónde viene el agua de la ciudad. Y entonces, históricamente, y creo que todos los que somos tapatíos, sabíamos que el agua venía de Chapala, ¿no? Y hay que cuidar Chapala, y se va a secar Chapala, nos vamos a quedar sin agua. No, primer gran problema,
El lago de Chapala, que es el lago más grande del país, está en una cuenca diferente en la que está la ciudad. Es decir, dependemos de otro territorio. Y ni siquiera es una cuenca directa. Ustedes dijeran, bueno, es una cuenca alta. Y no, no, hacemos un tubo que atraviesa toda la sierra, con unas bombas gigantescas para traer el agua de allá para acá. Y luego resulta que cuando te pones a ver los datos, te das cuenta que el agua en realidad no viene de Chapala, o no toda el agua. Y no toda el agua, y entonces empezamos a ver los datos del CIAPA y entonces ya encontramos que es un 30, un 30-70. 70% viene el agua de Chapala y el 30% viene de agua de otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Y entonces yo decía, pues viene de la presa de Calderón, viene de la presa del Zapotillo, y entonces dije, pues de ahí viene. Pues resulta que no, que ese 50% de agua es de todo el sistema superficial. Ese 70%, perdón. Ese 70% es de agua superficial. ¿Y el otro 30%? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Ah? ¿De dónde? No. Pozos. Gracias. Eso. Pozos. ¿Sí? Ese 30% de agua viene de pozos. Y entonces llevamos varios años con ese 70-30, ¿no? Entonces, 70% viene de agua superficial, 30% viene de agua de pozos. Y entonces se genera una política muy agresiva para tener agua superficial, porque la de pozos no pinta. 30% no es tan importante. Pero resulta que esas estadísticas están sacadas única y exclusivamente de los datos del CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable. Y resulta que en ese sistema o ese CIAPA solo hay 2, 3 municipios del área metropolitana de Guadalajara. Y somos 9 municipios. ¿Qué onda? Y estamos haciendo una política pública en base de ese 70% que nos dijo el CIAPA, que es de donde viene el agua, y tiene razón, de ahí viene el agua, pero nada más de la cobertura CIAPA. El resto viene de pozos. Y entonces ya la relación no es 7:30, ya la relación es 50-50. El 50% del agua viene de fuente superficial y el 50% viene de agua subterránea. Y no hay política de agua subterránea. No hay proyectos sustentables enfocados en el agua. ¿De dónde viene el agua? Yo nomás, lo único que les pido en impacto ambiental es que tengan su contrato con el CIAPA. Es lo único. Tienen su contrato, adelante, hagan lo que quieran. No sabemos de dónde viene el agua. El desarrollador, el promotor, lo único que le interesa es el contrato con el CIAPA. Y me tocó unos desarrolladores que me decían, no, yo tengo agua. Y yo, ¿cómo que usted tiene agua? Si está fuera de todo desarrollo, la tubería no llega para allá. ¿Cómo tiene agua? Pues tengo pozo. Ah, muy bien. Y tengo un volumen enorme de concesión. Y le digo, sí, claro, ese volumen enorme de concesión es un papel. Es un papel que la federación le dio y le dijo, tú tienes tantos metros cúbicos de agua a tu disposición. Pero resulta que el acuífero no tiene agua. Entonces solo tiene metros cúbicos en papel. Porque no hay agua. Y me dice, no, claro que tengo agua, si acabo de hacer un pozo. Y saco, mira, un tubo así lleno de agua. Digo, perfecto, está muy bien. ¿A cuánto perforaste? 500 metros de profundidad. Chingado. Perdón, no tengo otra palabra. ¿Sí? 500 metros de profundidad. El río de la parte baja a la punta de la antena son 200 metros. Son 2 ríos y un pedazo más de profundidad. Y se sentía orgulloso un desarrollador. Yo tengo agua. Y aparte, agua llena de arsénico. Porque estamos en una zona volcánica y el agua profunda, que es agua prácticamente petrificada, ¿sí? Está llena de arsénico.
Pero sí, claro, tiene un tubo gigantesco con un permiso de agua. ¿Dónde está la sustentabilidad? Porque a mí lo único que me pide cualquier proyecto es que tenga mis permisos del CIAP, ¿sabes? Y no hablemos del residuo. O sea, también pareciera que es mágico. Yo le pico al baño, ¿sí? Le pico y se va mágicamente. No me importa dónde. ¿Alguien sabe a dónde va sus descargas de agua? ¿Alguien tiene una idea? ¿A cuál río? Seguro. Agua Prieta. Venga. ¿Sí? La presa del ahogado. Venga. Hay varios sistemas, pero no sabemos a dónde va. Y el agua se trata. Tenemos unos desarrollos muy fresas en la parte norte de Zapopan, sustentables, porque tienen un montón de áreas verdes, porque tratan sus aguas, porque separan sus residuos. Y no es cierto. Van a una planta de tratamiento que no funciona, que descarga sus aguas al río Blanco. ¿Dónde está la sustentabilidad? Pero tú en papel puedes demostrar que estás tratando el agua. ¿Sí? Eres sustentable. Materiales para la construcción. Este es el más bonito para los arquitectos. Me encanta este, pero no traigo las fotos. Y entonces cuando me pongo y veo manuales de construcción sustentable y aparecen un montón de manuales y no, hombre, que vamos a utilizar ¿cómo se llama? Bambú para construir, porque es más sustentable, el adobe, sí, nuestras construcciones ancestrales a partir de ladrillos, sí, cemento, lo que quieran, sí. Lo cierto es que todos los proyectos requieren de materia prima y no sabemos de dónde viene esa materia prima. No nos interesa. Y entonces usamos un montón de fierro, hierro, los castillos vienen de minas de hierro. No salen así, no brotan. Las minas de hierro, vean imágenes, son desgarradoras, son gigantescas, gigantescas. La cantidad de energía que se invierte nada más para sacar el hierro es algo que no cuantificas tampoco. A ti lo único que te interesa es cuántos kilos, toneladas me llegaron de varilla. Ladrillos. Nos encanta construir con ladrillos, especialmente aquí en Guadalajara, en Jalisco. Ya se han dado una vuelta por las ladrilleras. Es una cosa espantosa, espantosa. Vayan al Salto, vayan a las juntas, ahí están las ladrilleras, ahí está la verdadera desesperanza. Gente respirando llantas quemadas constantemente para producir su metro cuadrado de ladrillos. Es más barato, lo consumimos, porque no nos interesa de dónde viene. Lo importante es que lo construyamos, pero vendemos el edificio sustentable porque cumplió con todos los demás reglamentos. ¿Sí? Ladrillos, madera es mi favorito. El otro día estaba con unos desarrolladores, les decía, ni siquiera con unos desarrolladores, con un grupo de desarrolladores. Necesito que me ayuden con el tema de la madera, porque la madera ilegal de nuestro estado se está yendo el 90% de la construcción. Se está cortando bosque y selva, llevar a la construcción. Y todos dijeron, no, claro que no, por supuesto que no. Yo tengo maderas certificadas en todas mis construcciones. Mis acabados vienen de madera certificada de todos lados. Y les digo, sí, tienes toda la razón. Tus acabados, tus bancas, tus techos, sí, claro, tus closets. ¿Y qué pasa con la madera de la cimbra? Usamos una cantidad exorbitante de madera para construir algo. Y esa madera, como es de segunda, de tercera mano, ¿sí? Como le llaman, resulta que ni es de segunda ni de tercera mano, simplemente es
madera deforestada y es mucho más barata. Y nadie está vigilando eso. Pero no, nuestro proyecto es sustentable. Recordemos eso. Como ese tengo un montón, traía un montón de ejemplos que tenían con materiales de la construcción. Residuos, ese es mi favorito. Residuos. Todo el mundo nos quejamos de los residuos. Todo el mundo. Y es que el camión de la basura llega lleno, revuelven todo. Tenemos unos rellenos sanitarios que ninguno cumple. En todo el estado, ¿sí? Tenemos alrededor de 300 rellenos sanitarios. En todo el estado, solo 3 cumplen con la norma. Y medio cumplen, porque ni siquiera cumplen. Y entonces dicen, no, pues clausúralos. Pues sí, los clausuramos. Venga, ¿sí? ¿Qué pasa si no pasa el camión de la basura una semana por sus casas? ¿No? Se vuelven locos. Es una locura. Y entonces, de pronto dices, y sacas una política pública genial que dice, vamos a reciclar la basura. ¿Sí? Y entonces, venga, la reciclamos, la separamos. Y ahí tenemos 2 problemas. El primero es, ¿quién separa aquí su basura? 1, 2, 3, 4, 5, en su totalidad, 6. Y nomás orgánico, inorgánico, todas sus clasificaciones. Y entonces empezamos a entrar a dilemas. Es decir, sí, tengo que separar. Eso implica que yo tengo que almacenar en algún momento un tiempo, una cantidad de basura. Y el gran problema que tenemos es, le estamos llamando basura. Y ahí ya tenemos un error, porque no es basura, es un residuo, ¿sí? Y ese residuo lo podemos meter, utilizar en otros procesos. Pero bueno, pues decimos, va, entonces entramos en un tema de manejo integral de residuos, somos expertos, ya todo el mundo separa, ¿sí? Sus residuos, y entonces se nos ocurre y empezar a traer nuevos términos que son maravillosos y no sé si los han escuchado últimamente, es economía circular, si los has escuchado. Y economía circular, y la presidenta trae el tema de economía circular y hay talleres de economía circular, perfecto. Y cuando tú ves los modelos de economía circular, perdón, pero solo es reciclaje, solo es manejo integral de residuos. ¿Por qué? Porque tenemos residuos. Ese es el gran problema. Una economía circular real no tiene residuos, tiene subproductos que son integrados a una cadena de valor que tienen un costo y se pueden vender. Entonces, no es un residuo, es un subproducto. Eso es economía circular. No, nuestra economía circular, la que estamos pensando, lo único que está pensando en reciclar es lo mismo. Separo mi PET, separo mi vidrio, separo mi cartón y no me importa, vaya. El caso es que se vaya. Punto, porque es residuo. Cuando cambiemos ese chip, entonces estaremos pensando diferente. Y no aplica tanto como para un individuo, para una persona, una familia. Nosotros separamos y hacemos lo que nos toca. Si el camión de la basura revuelve todo, no es nuestro problema. Nosotros hacemos lo que nos toca. Ya luego le exigiremos al camión de la basura que se pague. Pero no podemos exigirle primero si no lo hacemos nosotros. Pasa lo mismo con las empresas, con los proyectos sustentables, ¿sí? No pueden hablar de economía circular si lo que están haciendo es mandando residuos a separar. Eso no es economía circular. Economía circular es cuando yo saco provecho de eso en una cadena de valor. Y tengo un par de ejemplos, pero les voy a platicar de uno que me gusta mucho y los que no conocen van a decir que soy su promotor, pero hay una empresa que se llama Verdemex. Verdemex es una compostera. Me dirán, ¿qué tiene de especial? Pues hay un montón de composteras, ¿sí? Hay un montón de composteras, pero esta es la primera compostera que yo conozco donde hablamos de economía circular, porque su negocio no es recibir basura,
Su negocio es recibir materia prima que convierte en una composta de altísima calidad que vende a súper buen precio a los más grandes productores de berries, de aguacates, ¿sí? De agaves. Y lo vende muy bien, muy bien. Y entonces, ese es su negocio. Y aparte, le cobra, su ganancia es cobrarle al municipio para que lleve y tire toda su basura. Ese es su negocio. Y entonces el municipio llega y dice, uy, por fin tengo donde echar todo lo del mercado de abastos. Ahí va. Oye, que tengo alimentos cárnicos del rastro. Ahí van. Oye, que tengo desperdicio de los leche de 3 hermanos. Ahí van. Y todo se compostea. Reciben jardín, residuos de jardín, montones y montones. Reciben pallets de estos de madera. Ahí están, échalos. Su secreto está en la combinación entre materia orgánica y seca y materia orgánica húmeda. Y esa fórmula hace que tú generes una composta de altísima calidad sin 1 milímetro de lixiviado. Eso es economía circular. Como ellos hay muchos, hay otros que hablan de, por ejemplo, las empresas, conocí una empresa que lo que se dedicaba era poner trampas para pintura electrostática. Y entonces agarraba y ponía las trampas en las pintadoras de autos y todo, él captaba todo el desperdicio. Y ese lo coprocesaba y lo convertía en otro producto que vendía. Y tenía doble ganancia, porque le cobraba a la empresa, porque la empresa no está en economía circular, la empresa está en un tema de residuos, y dice, yo pago porque te lo lleves, no me interesa dónde se vaya. Y el otro hace ganancia porque le cobra aquí y luego vende la pintura. Eso es economía circular. Y bueno, aquí tenía el famoso diagramita de las 3 hélices. Sí, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de las 3 hélices o los círculos. Sí, y entonces tenemos el económico, el ecológico y el social, ¿no? Y lo que está en medio es sustentabilidad. Y así hemos crecido a lo largo del tiempo pensando que eso es sustentabilidad. Cuando platicamos de todos estos ejemplos que les doy, yo me cuestiono ¿realmente eso es sustentabilidad? O sea, ecológico, pues sí, cumplo con las leyes ecológicas. Económico está perfecto, porque me da dinero. Social está perfecto porque incluyo a mi comunidad. ¿Sí? Y eso es sustentabilidad. ¿Y dónde está la academia? ¿Y dónde está la sociedad civil organizada? ¿Y dónde están los grupos de interés? ¿Y dónde está la colonia? ¿Dónde está la niña que está jugando en la basura en mitad de la ciudad? ¿Sí? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablemos de sustentabilidad. Yo los invito a que pensemos 2 veces antes de hablar de sustentabilidad. Pensemos 2 veces antes de armar un programa en sustentabilidad, ¿sí? Si no contemplamos las siguientes cosas, que tiene que ver con la acción. Número 1, reconocer cuáles son las limitantes. Eso es lo número 1 y a todos nos pasa, es reconoce cuáles son tus limitantes en conocimientos, en acción, ¿sí? En influencia. ¿Cuál es mi limitante? Número 2, ¿qué tan interdisciplinario soy? Para poder llegar a acercarnos a la sustentabilidad o a disminuir nuestra huella, necesitamos el conocimiento de un montón de gente. Y es que no podemos ser expertos en todo. Y entonces, de pronto, el proyecto sustentable, hablemos al alumno que estudió proyectos sustentables, ¿no? Pues no. O sea, no es solo. Proyectos, planeación urbana sustentable, hablemos con la arquitecta urbanista especialista en planeación sustentable. No, o sea, eso no va a funcionar. Necesitamos rodearnos de más disciplinas. Necesitamos geógrafos, necesitamos ingenieras,
ingenieros, arquitectos, biólogos, está muy bien. Sí, necesitamos economistas. ¿Dónde están los economistas? Necesitamos abogadas, abogados, ¿sí? Necesitamos comunicólogas, comunicólogos, necesitamos mercadólogos, mercadólogas, necesitamos psicólogas. Es más, hasta unos psiquiatras, por favor. De pronto nos haría bien, ¿sí? Y entonces, ese es otro tema importante cuando hablamos de sustentabilidad. Y el último, y creo que no menos importante, es crear redes. Aquellos programas, aquellos proyectos que realmente podrían apuntar a una sustentabilidad, crean redes. El territorio no lo puede todo. No puedo ser un territorio multidisciplinario. Necesito redes. Y entonces hacemos sociedades. El ejemplo más claro que tengo es el presidente municipal del Arenal. Cuando estábamos haciendo el ordenamiento, es que me decía, Josué, a ver, es que necesito lanzar a mi municipio. Sí, necesito sacarlo de la pobreza. Yo, muy bien, presidente, ¿cómo le hacemos? Necesito más tequileras, porque está en zona agavera. Necesito más tequileras, muy bien. Necesito más agave, perfecto. Necesito más vivienda, muy bien. Necesito más industria. Necesito aguacates. Necesito, necesito, necesito. Y le dije al alcalde, perdón, alcalde, pero pues, su territorio es este. No puede tener todo. No hay manera. Es un solo espacio. Y no puede construir todo. Y no tiene recursos para todos y para todo. Pues, claro que sí, tengo agua, pues sí, pero está en una de las cuencas con más estrés hídrico y usted se va a quedar sin agua en los 2 años. Claro que no, eso nunca ha pasado. Pasaron 2 años y se quedó sin agua a sus pozos municipales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitas redes. O sea, el municipio por sí solo no puede, pero puede tener redes con su municipio aledaño. Y entonces yo hago esto, tú haces aquello. Yo te comparto este conocimiento, tú me compartes este. Yo te mando especialistas, tú me mandas especialistas. Y entonces las redes nos van a poder ayudar a resolver problemas de sustentabilidad de la ciudad. Finalmente, no podemos pensar a la ciudad sin la gente. Y eso creo que lo tienen muy claro de pronto ustedes, como especialistas. Pero en serio, toda la gente. Traíamos otro dicho en el PodMed de no queremos una ciudad para las mayorías, ¿sí? Porque la ciudad está hecha para las mayorías. Necesitamos una ciudad para todos, no nomás para las mayorías. Muchas gracias. Creo que sabíamos que la crítica era para todos y que nos teníamos que a estar abiertos a escuchar esto, porque si no, no nos movemos. Entonces, muchas gracias, Josué, por con esta claridad y con esta sinceridad, de alguna manera llamarnos a todos a la acción positiva. ¿Quién desea hacer una pregunta o algún comentario? Creo que Josué todavía estará dispuesto a responder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchísimas gracias por esta plática, fue muy enriquecedora. Yo soy arquitecta, tengo ya 20 años trabajando en esto, pero llegué a un punto en el que empecé ya a analizar esto mismo a nivel profesional, ¿no? Es el hacia dónde, hacia qué estoy para quién estoy construyendo, para quién estoy diseñando y te planteo que no hay, como que ya perdimos de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, esta plática lo refuerza. Mi pregunta es,
qué como arquitectos individualmente? Porque ahorita la plática, perdón, mi voz, me pongo nerviosa. Este, para relajar un poquito. Ahorita la visión que tenemos en esta plática es a un nivel muy general, ¿no? Ahorita todavía todo eso, la sustentabilidad está a niveles muy poco aterrizados. Pero a nivel individual, un arquitecto, cómo sugieres o cómo recomiendas iniciar estos procesos para poder lograr un cambio? Yo sé que no va a ser un cambio considerable, pero va a ser un inicio para recuperar esta parte a nivel, en mi caso, a nivel arquitectónico, para poder encauzarnos hacia un mejor diseño o mejor desarrollo de la ciudad. Yo creo que, o sea, digo, así como empecé la plática, es esto que les platiqué, que sí, de pronto pareciera que es una crítica para todo mundo, porque se reparte parejo, pero en realidad es una autocrítica. Es un autoanálisis de lo que yo he ido construyendo, sí, como persona, como profesionista, sí, y en donde de pronto yo estaba muy casado con ciertas ideas, ¿no? El arbolado urbano, que es mi pasión, pues decía, no, hombre, necesitamos quitar todos los ficus de la ciudad, sí, todos los eucaliptos, guácalas, necesitamos puras especies endémicas, porque pues como buen biólogo, el endemismo, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que, pues mira, el mejor árbol para la ciudad es el que sobrevive a la ciudad. Y y entonces fue a partir de un proceso de autocrítica, más allá de intentar hacer cambios planetarios, porque también la primera vez que entré a gobierno, por ejemplo, llegué así de, no, vamos a cambiar este estado, este país, ¿no? Y entonces, pero sí empiezas a reconstruirte. Y entonces empieza a hacer cambios propios que esperemos tengan un efecto secundario, terciario, que se pueda compartir. Que luego puedas dar una charla como la mía y digas, mira, o sea, ahí va la crítica, pero yo aprendí esto, ¿sí? Y yo fui mejorando esto, fui relacionando y conociendo el saber, el conocer de dónde viene lo que estoy proponiendo. O sea, no más basta con poner tu propiedad con dirección oriente-poniente. O sea, no, norte-sur. Gracias, no soy arquitecto. Pero, ¿me entienden, no? O sea, no basta con eso. O sea, tengo que preguntarme más cosas. Y entonces eso te puede ayudar a tomar decisiones que si no van a ser sustentables, por lo menos, ¿sí? Son más conscientes y disminuyen el impacto que cada uno estamos generando porque es un impacto colectivo. No es, digo, sí, una persona puede apretar un botón, mandar una bomba y destruir, sí, una ciudad entera, está muy bien, pero para que eso pase, una cantidad de conocimiento colectivo atrás impresionante. Lo mismo para construir, sí, es lo mismo. Entonces es mi recomendación. Bueno, primero, felicidades, la charla estuvo súper interesante, me gustó mucho. Creo que más que una pregunta, a ver, voy a hacer como un comentario, a lo mejor cierro como pregunta, pero me parece muy interesante la forma en la que comienzas a plantear la sustentabilidad y este hecho de que la sustentabilidad tiene una base económica importante, ¿no? Y hay una fuerte crítica a que la sustentabilidad bajo los retos que tenemos actuales ya se queda corta, porque la sustentabilidad se puede enfocar a tratar de resolver las problemáticas, pero sin resolver el problema realmente,
¿no? Como decías de los paneles solares, o sea, sí puede ser una solución, pero tiene una consecuencia después, ¿no? Entonces, ¿no sería conveniente ahora hablar no solo de sustentabilidad, porque tiene toda esta base económica, sino también de regeneración, de un diseño que ahora incorpore no solo a los seres humanos, sino que incorpore ahora a otros seres como animales, especies y otros microorganismos que nunca se diseña con ellos en la ciudad? Y entiendo el reto ahora de si ahora estamos tratando de hacer un urbanismo que a lo mejor se enfoca en las personas, pero ahora ese urbanismo que tiene que estar enfocado en todos, ¿no? Enfocados no solo no solo para las personas, sino para la vida. Entonces, desde gobierno, ¿cuál es el reto que viene o qué perspectiva tienen de esto? Metiste otro concepto, es interesantísimo, sostenibilidad, sustentabilidad, resiliencia, regeneración, planeación regenerativa, ahorita también está de moda, sí. O sea, hay muchos modelos, ¿no? Que buscan. Aquí el punto es que no, ¿cómo decirlo? A lo mejor se oye medio mal, pero no tenemos por qué justificarnos. O sea, sí hay una acción y hay un impacto y lo reconocemos, ¿sí? Pero lo reconocemos de a de veras. No importa cuál modelo escojas, regeneración, restauración, sustentabilidad, salud, no importa, hay un impacto. Y va a ser malo, sí, pero también hay un impacto bueno. Y entonces, en el tema de las especies, la biodiversidad, también de pronto nos rasgamos las vestiduras así de tela. Pensemos en los pericos, ¿no? Está bien. O sea, son parte de la planeación. Sí, estoy de acuerdo. Nos integran en la planeación. Estoy de acuerdo. Tenemos que promover, sí, esa conectividad, pero nunca va a ser como un estado natural. Nunca. O sea, por más parques y bosques que yo ponga en lo urbano, nunca va a ser como un sistema natural, porque ya modificamos el entorno. Y luego por intentar arreglarlo sale peor, ¿sí? Digo, pasó en Australia con las plagas y que trajeron nuevas especies para invadir plagas y se convirtieron en en otro problema y luego trajeron otras especies y así se fueron y es un círculo vicioso porque intentamos componer con otra descompostura. Pasamos de gasolina sin plomo, digo, con plomo a sin plomo, ¿no? Y entonces dijimos, ya resolvimos el problema del plomo. Pues sí, pero ahora tenemos otro montón de nitratos y fosfatos que están en el ambiente. La capa de ozono, no, la capa de ozono, hay que cambiar de modelo, ¿no? Y entonces, ya, la capa va muy bien. Ahora hablamos de eso en una conferencia. Sí, la capa va muy bien, pero generamos otro montón de impactos. Y entonces, lo único que yo puedo decir es, hay que considerar todo, multidisciplinariedad, ¿sí? Es importante porque no somos expertos de todo, ¿sí? Y tampoco pretendamos, digamos, resarcir algo con otro modelo. Digo, un dato bien sencillo. Me decían, es que si plantamos más árboles vamos a disminuir nuestra huella de carbono. Está bien, sí es cierto, capturamos carbono. Pero para yo tener una huella cero de carbono, necesito 2 bosques del tamaño del área metropolitana de Guadalajara. ¿Sí? Nomás para llegar a cero. Entonces, tampoco es que resolvamos todo, ¿no? Hay que reconocer hasta dónde podemos estirar, hasta dónde podemos disminuir, hasta dónde podemos conectar, hasta dónde podemos incluir la planeación con otras especies. Me parece genial, pero nunca dejar de lado el reconocimiento del impacto que estoy generando. Sí, hola. Me ha gustado mucho tu charla porque, bueno, te hace pensar, ¿no? Yo estuve tomando nota y sobre todo puse mucho interrogante a aquello que a mí me parecía que era sostenible y a lo mejor no lo es tanto, ¿no?
Y estaba recordando que en España, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas, etcétera, que fueron las grandes contaminantes del país, ahora son las grandes defensoras de la sustentabilidad. Y es porque es un negocio. Es decir, lo sostenible es un negocio. Todo este negocio de los sellos, LED, etcétera, todo eso a mí me parece, sin ser especialista, me parece que es todo mentira. Es decir, los edificios más contaminantes del mundo, todos son LED platino. A mí me parece que nos están engañando, ¿no? Por algún lado. Y eso me hace corregirte, con tu permiso, algo que dijiste al principio, que tu discurso no iba a ser político. Y fue político desde la primera palabra hasta la última. Porque político no significa, creo yo, partidista. Significa que has estado hablando de la gente, que al final lo importante es la gente, que lo importante es la inteligencia colectiva. Y decir eso es político. Está bien, lo intenté disfrazar un poquito. No, estoy de acuerdísimo. No sé si es una mentira. Yo creo que es una pues como decimos en español fluido, una chaqueta mental, ¿no? Que nos hacemos de, estoy haciendo algo bien porque le pongo sellos y cumplo una serie de criterios. Sí, sí. Y cumplo una serie de criterios, pero no necesariamente eso quiere decir que realmente sea sustentable, porque esos criterios van ligados a un montón de acciones que en realidad no se cumplieron o se cumplieron a medias. Y se convierte en un marketing. Y entonces, digo, yo tengo el ejemplo más cercano y claro que es el sello de agave responsable ambiental que me tocó diseñar para el tequila. Y y ya porque tienen ese sello, la botella vale el doble. Nada más por tener el sello. Y lo único que estamos poniendo con ese sello es que están cumpliendo con la ley. Es como, es esta, o sea, tengo a mi cargo el PCAV, que es el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, que es un sello que le ponemos a las empresas. ¿Sí? Y y cuando yo entré y lo vi, dije, pues está muy bien, les ponemos el sello, pero yo digo, ¿por qué les ponemos un sello? Les ponemos un sello por cumplir lo que tienen que cumplir. O sea, es como, ¿por qué? O sea, te estoy premiando por algo que tienes que hacer a fuerzas, pero te estoy poniendo un sello que va a implicar que me lo van a vender más caro, porque cumplo con la ley. Entonces, sí, es un marketing durísimo, nos hace pensar en rediseñar ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es ese. Si te voy a dar un sello es porque hiciste más de lo que te obliga la ley. Sí, entonces ahí sí, ¿sale? Y bueno, si es político, pues ahora sí que, insisto, es una apreciación propia y a lo mejor alguien dice, este cuate nomás dice puras tonterías, está perfecto. El punto es pensar, en reflexionar y a lo mejor, pues sí, estoy equivocado y dicen sustentabilidad de ciudad, sí se puede. Bien, pues toca seguir pensando y toca seguir revisando y toca a todos como que hacer algo y no quedarnos esperando y culpando a todo a todo lo demás. Entonces, pues, muchas gracias a esta maestría en arquitectura, medio ambiente y energía. Le hace mucho bien hacerse todas estas preguntas para también tomar nuevas acciones. Sí. Y todos, y sumar muchas más disciplinas y muchas más personas a todos. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Josué, por esta
vamos a decir, nuevamente, como le dije al principio, esta zarandeada mental y para que todos hagamos algo y nos movamos. Muchas gracias a todos.